Esto es edición matutina de América Noticias. Yo soy Fátima Chávez. Qué gusto poder acompañarlos en esta jornada informativa de fin de semana, el segundo fin de semana del mes. Vamos con el desarrollo de toda la información y nuestros titulares. De inmediato con la información que sucedió en Villa María del Triunfo, donde la policía detuvo a un hombre que portaba un arma de fuego cerca de una actividad pública del alcalde Rafael López Aliaga. Según la Municipalidad de Lima, se trataría de un supuesto intento de ataque contra el burgomaestre. Y antes de ser vacada por el Congreso, Dina Boluarte cumplió con varias actividades oficiales y pronunció diversos discursos. En sus últimas apariciones públicas dio recomendaciones para combatir las extorsiones y hasta habló de las próximas elecciones generales. Vamos a ver. Pero antes veíamos cómo los ministros de la anterior gestión renunciaban por hidalguía públicamente, colocaban sobre la mesa sus renuncias y esperaban, por supuesto, que el nuevo mandatario aceptara estas renuncias. Sin embargo, no hemos visto que ninguno lo haya hecho públicamente. Es más, hemos visto cómo el señor Sandoval todavía llama presidenta a la señora Boluarte cuando ya tenemos a otro mandatario en funciones. Y la designación de José Gerí como presidente de la República ha generado diversas reacciones entre los peruanos. Algunos han saludado la salida de la exmandataria, mientras que otros le atribuyen cálculos políticos y muestran escepticismo frente a este nuevo gobierno. Y esperamos que se reevalúe por parte del Ministerio Público abrir nuevamente o comenzar nuevas investigaciones en torno a las carpetas que se archivaron, como el caso Rolex, y por las muertes, por las protestas al inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte. Vamos ahora con José Gerí, que es el primer presidente joven de un periodo de transición, porque resulta que en los últimos 10 años hemos tenido varios presidentes precisamente en esta transición, tanto de vicepresidentes como presidentes del Parlamento. Su trayectoria política incluye la presidencia de la Comisión de Presupuesto y esta sucesión de un escaño, es decir, esto se dio como un accesitario porque inhabilitaron a Martín Vizcarra, que había logrado ingresar por el partido Somos Perú. El señor Gerí no había logrado tener un escaño, pero su perfil, por supuesto, es polémico, como muchos dentro de este Congreso de la República. Vamos a verlo. Precisar que la presencia del actual titular todavía de la cartera de Economía corresponde además a un viaje que se tiene programado en representación del país, y imaginamos que en las coordinaciones además para ver cuáles son los temas pendientes en torno a la economía peruana. Vamos ahora con esta información que tenemos en desarrollo, porque veíamos el primer día de la jornada del presidente de la República. Hoy vamos a ver el primer operativo que ha liderado en el INPE. Vamos a ver si alguno de estos elementos se sacan desde el Parlamento de la República. Ya veíamos cómo una congresista se apuntaba en la lista por si es que querían considerarla. Vamos ahora con más información en vivo desde otro punto de la capital, porque tenemos información respecto a la inseguridad desde Lurín. Nuestro compañero José Luis Pacheco se encuentra en el lugar y nos trae mayores detalles de lo que ha ocurrido en esta parte de la ciudad. Adelante, José, te escuchamos. Buenos días. Investigaciones y determinar quiénes fueron estos delincuentes, y por supuesto la policía deberá tener novedades en torno a su posible captura. Desde Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, Fátima, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Luis Pacheco por estos detalles desde Villa María del Triunfo. Imágenes entonces que nos mostraban además la magnitud de los hechos que nos narraba. Vamos ahora a continuar con información política, porque tras la vacancia de Dina Boluarte, los gobernadores regionales de Lambayeque, Cusco y Tumbes han mostrado su apoyo al actual presidente José Gerí, resaltando la necesidad de priorizar la lucha contra la inseguridad, conformando además un gabinete de ancha base que impulse el desarrollo del país. César Acuña, por su parte, ha negado un doble discurso respecto al apoyo que su partido sostuvo a la señora Dina Boluarte. 7 de la mañana en punto.
bienvenidos a Edición Sabatina para los televidentes que recién se conectan a América Televisión. Yo soy Fátima Chávez, qué gusto poder acompañarlos este fin de semana con toda la información que usted necesita y por supuesto debe saber. Vamos de inmediato con nuestros titulares. 2 de la mañana empezamos así con el homenaje de todos los peruanos, por supuesto, por los trabajadores de este país que no se detienen en medio de la crisis política, de la inseguridad, continúan en las calles llevando el pan día a día para sus familias. Así que a ustedes nuestro homenaje y nuestro reconocimiento como cada fin de semana. Pero vamos de inmediato con la información porque lamentablemente el tema de inseguridad en nuestro país continúa de manera más feroz. Esta vez unos padres de familia, una pareja que estaba en los exteriores del colegio en Villa María del Triunfo esperando a sus hijos, fue atacada por unos sujetos. A disparos han asesinado al padre, pero la madre ha quedado herida. Vamos ahora hasta Lima Norte, San Martín de Porres, escenario de un crimen más. Y es que esta vez sicarios han asesinado a una pareja, pero de trabajadores que estaban resguardando maquinaria pesada de una construcción cuando de pronto llegaron estos sujetos y los atacaron de varios disparos. Ocurrido en Chorrillos con la orquesta de Agua Marina ha revelado que la criminalidad ha logrado penetrar diversos sectores que incluso podrían conocerse o saberse más seguros. Esto ha dejado 5 personas heridas que, gracias a Dios, ya están fuera de peligro. Sin embargo, ha desatado una ola de indignación, no solamente en los ciudadanos, sino también lo vimos en el entorno político que, de verdad, ya estaba demorándose mucho tiempo por la realidad que se vive en nuestro país. Vamos a ver esta crónica que nos relata además cada detalle de este ataque que pudo costarle la vida no solo a los integrantes de esta prestigiosa orquesta de cumbia, sino también a los ciudadanos que estaban presentes. Lo que aquí se cuestiona es que la policía está esperando que se les llame para que hagan su trabajo de inteligencia, cuando no necesariamente se reduce a solo estar parados dando seguridad, sino también hacer un trabajo constante de seguimiento de las denuncias de los ciudadanos, como los de Agua Marina, que ya hace más de 5 meses denunciaron que eran víctimas de extorsión, ataques en sus conciertos, amenazas y también disparos contra el bus de la orquesta. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado realmente a quienes corresponde precisamente este tipo de extorsión, qué organización criminal está detrás y ha tomado como blanco esta orquesta. Pero hablando de ellos, precisamente emitieron un comunicado. ¿Cómo están sus integrantes? ¿Qué han dicho respecto a la situación además que ha ocurrido en nuestro país en torno y luego de esta situación de inseguridad que vivieron? Vamos a verlo. 25 disparos fueron los que estos sujetos, estos sicarios, extorsionadores generaron, con los que atacaron a el grupo Agua Marina. Pero como lamentablemente se han repetido y hemos visto meses atrás también otras situaciones similares que han tenido que afrontar los artistas, no solamente los cantantes. Recordemos que el caso más emblemático que generó esta movilización en marzo fue precisamente la muerte de Paul el Ruso Flores de Armonía 10. Y con ello se lanzaron varias medidas desde la señora Boluarte, se dijo N cosas, N promesas que al final ya hemos visto no se cumplieron ni fueron efectivas para luchar contra la criminalidad. Se repite la historia con Agua Marina, pero esta vez, gracias a Dios, no hubo víctimas que lamentar. Vamos a hacer un recuento precisamente de los casos más emblemáticos de los últimos meses en torno a los ataques de extorsionadores al mundo artístico. ¿Cuántas voces más se van a apagar, no solamente de músicos, sino también de ciudadanos como los transportistas? Porque esta semana Lima inició paralizada. El lunes tuvimos este apagado de motores y esta movilización de transportistas en caravanas de diversos puntos de nuestra capital que dejaron sin movilidad a muchos ciudadanos. No hubo clases, muchos negocios tuvieron que cerrar. Y claro, se generaron grandes pérdidas millonarias en las que muchas veces se enfocan. Pero ¿y las vidas? ¿Y los padres que pierden la vida? ¿Y las madres que salen a trabajar y no regresan?
Vamos a ver en esta crónica precisamente cómo la inseguridad ciudadana, lamentablemente en estos últimos años, lo hemos visto en este recuento, 2022 empezaron los primeros ataques a los artistas más conocidos y visibles. Y vamos a ver además cómo se ha ido perdiendo este principio de autoridad y además la prontitud de las autoridades en respuesta que se necesita para la lucha contra la criminalidad. En medio de estas circunstancias ha generado gran indignación lo que ha ocurrido con una suboficial y un conductor, que por 2 soles casi termina en la cárcel. Fue detenido, ciertamente, sí, porque ella llamó como refuerzo, porque se habían vulnerado sus derechos alegando a ello, a sus compañeros, sus colegas, a un coronel, y se lo llevaron a la fuerza al conductor hasta la comisaría. Bajaron a los pasajeros que estaban al interior, que lo defendieron además, y tuvo que afrontar 3 denuncias que han sido archivadas. La Fiscalía, de manera razonable, ha dicho que no ha lugar a continuar con investigaciones, por supuesto. Sin embargo, el abogado de este conductor, que ya se encuentra libre, ha dicho que van a presentar, por supuesto, un recurso contra esta suboficial porque se vulneraron los derechos de este conductor. Conductor que sale todos los días arriesgando su vida a trabajar, porque además también pues, es parte de este gremio que es blanco de las extorsiones y que exige a la policía las acciones para detener a estos sujetos. Esto generó, por supuesto, gran indignación entre la ciudadanía. Vamos a verlo. Vamos ahora con más información en vivo porque tenemos detalles desde Lima Norte con nuestro compañero Eder Hernández. Él se encuentra en Caraballo. Lamentablemente una muerte que se ha registrado, un asesinato que enluta una familia más en nuestra ciudad. Adelante, Eder, cuéntanos los detalles que tú describes por las características antes mencionadas. Vamos ahora con más información sobre lo que ha ocurrido esta semana. Hablábamos en principio sobre esas movilizaciones, además también lo ocurrido con Agua Marina, el transporte, las extorsiones y por supuesto un personaje de esta semana que generó gran indignación fue la señora Dina Boluarte, porque lamentablemente las respuestas, los comentarios e incluso las recomendaciones que dio para combatir la criminalidad en torno a la prevención, de verdad, resultaron a veces ingenuas, por no decir otras palabras. Hoy ya ella fuera del cargo, por supuesto, tiene otra posición, ya no de poder, tal vez quizás nunca lo tuvo con un poder real, pero vamos a ver precisamente cómo fue estas previas a su caída en el Congreso de la República que gestó su vacancia. Cómo la señora Boluarte se fue, cómo sostuvo su gobierno sin autocrítica, desconectada, con una distancia de la ciudadanía, sin asumir responsabilidades, una caída que no se sostuvo en un contrapeso político, sino más bien en una erosión en torno a la incapacidad de gestión que llegó al punto máximo esta semana. Y precisamente desde el Parlamento se gestaron 4 mociones de vacancia contra ella de diversos sectores, lo que sumó precisamente a que otros parlamentarios de bancadas, por ejemplo, que la apoyaron en su momento como Fuerza Popular y APP, se sumaran a su destitución. Vamos a verlo. Boluarte gobernó sin partido, sin empatía y sin el coraje de asumir sus errores. Vamos a ver si la gestión del señor Gerí cambia completamente, porque es lo que ha prometido en el primer mensaje que dio cuando asumió la presidencia de la República ante el Parlamento. Y precisamente vamos a repasar cómo ha sido este primer día, cuáles han sido sus acciones, los ejes en los que se ha enfocado y las visitas de qué personajes en Palacio de Gobierno. Pero las últimas visitas corresponden a esta mesa multisectorial sobre seguridad ciudadana que se ha ido gestando en el Ejecutivo y esta reafirmación del compromiso en la lucha contra la criminalidad. Vamos ahora precisamente a ver cuál ha sido también el primer operativo del presidente de la República, José Gerí, porque ha estado presente durante la madrugada en este operativo del INPE, donde han habido intervenciones, esperan acciones concretas. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que resulte de esta articulación. Pero vamos a conocer quién es el nuevo presidente de la República, el 8º en 10 años, el más joven en un periodo de sucesión interina, además constitucional, 38 años, y que no había
alcanzado una curul y llegó finalmente al Parlamento, vamos a decirlo así, por suerte, luego de que terminan inhabilitando al señor Martín Vizcarra. Los presidentes, empezamos con los presidentes, los rostros de quienes han estado en el poder en los últimos 10 años y hablamos desde el 2015 al 2025. Recordemos que Ollanta Humala fue el último presidente en acabar su gestión en nuestro país porque duran 5 años por mandato constitucional. Luego vino Pedro Pablo Kuczynski, elegido popularmente, no llegó a más de 1 año y medio y lo sucedió Martín Vizcarra como su vicepresidente. Fue vacado Martín Vizcarra, fue el segundo presidente vacado en realidad en nuestra historia democrática. Y llega al poder Manuel Merino como presidente del Parlamento. Repetimos, Martín Vizcarra y Dina Boluarte son los presidentes por sucesión y vicepresidentes, además, en su momento, que más tiempo en el cargo han durado. Vamos con el siguiente gráfico, por favor. Tenemos precisamente mayores detalles de cómo ha ido evolucionando, además, este entorno político de inestabilidad durante este tiempo. Y aquí está la precisión: 1 año y 236 días para Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra 2 años y 231 días, Manuel Merino 5 días, el más breve, Francisco Sagasti 252, Pedro Castillo 1 año y 132 días y Dina Boluarte 2 años y 306 días. Este es un repaso además por nuestra historia de los presidentes de la República. Imagínense, debieron haber sido solo 5, Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski. Ninguno llegó a culminar su mandato constitucional y hemos visto una sucesión entonces que venía desde el Parlamento, pero también de los vicepresidentes que lo acompañaron en estas planchas presidenciales. Se vienen nuevas elecciones, qué importante es que aprendamos a estar muy bien informados para votar y saber a quiénes elegimos entonces para llegar al poder. Vamos a una breve pausa con esta información. Ya regresamos con mucho más en Edición Sabatina. No se mueva, tenemos esta ruta riquísima. Seguimos con más información en Edición Sabatina para contarles ahora cómo la criminalidad se reinventa. Y en esta época digital, las redes sociales, las billeteras digitales, son parte además de algunas de las herramientas, de los instrumentos que utilizan estos delincuentes. Y algo que ahora se conoce como las mulas digitales. Y son estas personas que muchas veces prestan sus cuentas bancarias o las billeteras digitales. ¿Para qué? Para que la criminalidad le termine depositando el dinero que luego intentan ingresar de manera formal al sistema financiero. Vamos a ver precisamente cómo este dinero que proviene de fuente ilegal termina siendo blanqueada en nuestro sistema digital. Vamos a ver. Tome sus precauciones, no confíe en ningún enlace que le envíen a través de WhatsApp, comunicaciones, llamadas. Evite dar información precisa de datos muy personales. Vamos ahora con más información. A una pausa, regresamos con todos los detalles de lo que usted... Regresamos con más información en Edición Sabatina para contarles que el mes morado, por supuesto, llegó y con él los postres deliciosos. Y el rey de todos ellos es el turrón. Hay variedades para todos los gustos, todos los sabores, todas las formas, de todas las maneras posibles que se pueden hacer además. Así que vamos a conocer en la siguiente nota, si usted además quiere emprender, cómo puede hacer para tener el mejor turrón de esta temporada en octubre, nuestro mes morado. ¡Qué rico el turrón! Ya se me antojó. Hoy saliendo nada más de inmediato hasta la avenida Tacna a comprarme uno buenísimo, buenísimo. Así que para disfrutar para toda la familia, ya lo han visto. Vamos ahora con más información a una pausa. Regresamos en breve con todos los detalles. Seguimos con más información en Edición Sabatina para contarles ahora desde los exteriores de Palacio de Gobierno los detalles de reuniones del día de hoy. ¿Cuál es la agenda además que tendrá el presidente de la República? Llegarán más personalidades en torno al presidente de la República. Datan, según Transparencia y el registro de visitas, hasta las 11:30 de la noche. Luego de allí hemos visto que se ha ido a este operativo hasta Ancón 1, donde ha estado junto con el general Arriola y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Vamos a ver entonces qué es lo que nos depara la agenda presidencial el día de hoy en breve. Con esta información nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Seguimos con más información en vivo ahora desde Caraballo con nuestro compañero Eder Hernández respecto a la desaparición de un menor y lo que está viviendo ahora su familia, un viacrucis. Adelante, compañero, te escuchamos, cuéntanos. Un niño está desaparecido, urge la ayuda necesaria para este pequeño y su familia. Con esta información nos despedimos de esta edición sabatina el día de hoy. Quédese con la programación de América Televisión. Chau, chau, cuídese mucho.